Esta mañana vamos a compartir una palabra que se llama la ofrenda más grande. Lucas capítulo 21, desde el versículo 1 al 4. Quiero que me acompañen con sus Biblias esta mañana. Dice la palabra del Señor. Yo quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice la Escritura, si lo encontró me dice amén, por favor. Amén. Dice Lucas 21, versículo 1, mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Diga conmigo, hay una caja de ofrendas. Hay una caja de ofrendas. Luego pasó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Les digo la verdad, dijo Jesús, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. Diga conmigo, pero esta mujer dio todo lo que tenía. El Señor bendiga su palabra, tome asiento. Yo le hago una pregunta esta mañana. ¿Qué es lo que te lleva a hacer cosas por Dios o por las personas? ¿Qué es aquello, hermano, que te mueve a ti a hacer cosas por Dios? ¿Qué es aquello que te mueve a hacer cosas por las personas? ¿Qué nos llevó a nosotros a dejar nuestra vida común, corriente, común y silvestre para poder servir a Dios? ¿Qué nos movió a nosotros? Mucha gente tiene un futuro maravilloso. Yo sé que las pastoras y los pastores de esta iglesia pueden hacer otras cosas, hermano, y pueden tener éxito en eso. Pero ¿qué cosa nos llevó a nosotros a hacer eso por Dios? ¿Qué nos lleva a hacer cosas por las personas? Por ejemplo, el hecho de que tú dejes tu carrera o que puedas abandonar muchas de los sueños que todo el mundo tiene. Todo el mundo tiene sueños y quiere ser como el resto de las personas. Pero quienes servimos a Dios, somos movidos por algo bien grande en nuestro corazón. Muchas veces las cosas que hacemos por Dios o por las personas tienen que ver por el amor, por la gratitud o porque realmente sentimos, hermano, respeto o consideración por algo. Y yo me hago la pregunta. Dice que Jesús estaba sentado y vio a los que estaban llevando sus ofrendas. La pregunta que yo me hago, ¿por qué Jesús hace eso? Y por qué quería darles una enseñanza a los discípulos. Y yo quiero hablar acerca de una palabra que se llama gratitud, porque uno se pregunta, la viuda no tenía para comer. Dice la palabra, dio todo lo que tenía. Ahora, yo quiero que ustedes sepan que en el tiempo de Jesús, las viudas siempre eran mujeres pobres. ¿Por qué? Porque generalmente el hombre es el que sustentaba la casa. Cuando el papá de Jesús, José, el papá adoptivo de Jesús muere, Jesús se queda con su mamá hasta los 30 años. Él no inició su ministerio antes, ¿saben por qué? Porque él tenía una responsabilidad con su mamá. Y dice, a los 30 años él termina su responsabilidad con su madre y por eso es que comienza su ministerio a los 30 años. Y es porque, hermano, había una ley que le decía en el pueblo judío que tenían que tener cuidado con las ancianas y las viudas. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué esta viuda dio todo lo que tenía? ¿Qué le llevó a hacer eso? Y una de las cosas que yo me he dado cuenta que la palabra de Dios nos muestra es, yo imagino que tenía gratitud en su corazón. No sé si fue una de las viudas a quien Dios sanó a su hijo o que ella sintió el perdón de Dios. ¿Qué la llevó a ella a hacer esto?
¿Qué significa la palabra gratitud? Gratitud es el sentido de estima o de reconocimiento que una persona tiene a causa de las cosas que ha recibido. Generalmente la gratitud es un sentido de estima, de reconocer, hermano, que una persona tiene por haber recibido algo. Por eso muchos de nosotros, yo siempre digo que la persona que no puede tener gratitud es porque ha perdido la memoria. Cuando nuestros hijos, a veces nuestros hijos siempre se quejan de los papás, ¿no? Los hijos dicen, no, mi papá fue esto, mi papá me hizo esto y aquello. Y yo siempre le pregunto a los hijos, ¿y qué cosa de bueno hizo tu papá? ¿O qué cosa de bueno hizo tu mamá? Y hermano, yo puedo entender que su comportamiento ha sido terrible, ¿no? Pues han dejado a su familia, han bebido, han buscado a otra persona, los han dejado, son muchas cosas. Pero muy pocas veces nosotros nos paramos, nos detenemos a pensar qué cosa de bueno hizo Dios o qué bueno le hizo esa persona para mí. Cuando una relación se termina, generalmente nuestro corazón se llena de odio. Y uno dice, es que me hizo esto y me hizo aquello y lo otro, y comienzan a sacar todas las cosas malas. Pasan las relaciones de pareja, pasan las relaciones de amigos. Cuando termina una amistad, siempre la persona solo lo que recuerda es lo malo. Yo tenía una persona que era mi amigo en la vida ministerial. Siempre que me reunía con él, siempre estaba hablando mal de sus compañeros ministeriales. Siempre. ¿Cómo te das cuenta que una persona está llena de amargura? Cuando llega a hablar contigo, siempre habla mal de las personas con las que ha tenido una amistad o una relación. Por eso es importante que te oigas a ti hablando. ¿De qué hablas? Cuando hablas de una persona, ¿qué hablas de esa persona? Cuando tú hablas de tus amigos o cuando hablas de la iglesia, ¿qué hablas de la iglesia? Lamentablemente muchas veces, hermano, tus palabras son el reflejo de lo que tú sientes acerca de las personas que te rodean. Por eso, cuando nosotros venimos a la casa de Dios, es importante que aprendamos a agradecer. Y agradecerle a Dios. Porque cuando tú solamente reconoces, o sea, tú solamente dices, Señor, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Por qué he tenido este accidente? ¿Por qué he perdido mi negocio? ¿Por qué no me has permitido salir del país? O qué sé yo, ¿no? Terminar mi carrera. ¿Por qué se terminó mi matrimonio? Y nosotros le reclamamos a Dios cosas. No sé si en algún momento usted se ha enojado con Él, pero quienes lo hemos hecho y nos hemos resentido con Dios, nos hemos dado cuenta que en algún momento de nuestra vida Dios permitió que sucedieran estas cosas. Siempre que yo le hablo a la gente acerca del perdón, siempre le digo, perdona. Hay 3 personas que vas a perdonar en la vida. La primera persona que tienes que perdonar en la vida es a Dios. Porque siempre escucho a la gente, si Dios no hubiera permitido que pase esto, yo no hubiera terminado así o no hubiera hecho esto o aquello. Si Dios no hubiera permitido que mi padre, mi madre se muriera. Y siempre dicen, Él es el culpable, en otras palabras. Y por eso es importante que usted y yo entendamos qué cosa tenemos, cuál debe ser nuestra relación con Dios. Yo no te estoy diciendo que no hables acerca de lo que pasó. Porque yo he entendido también que necesitamos hablar. A veces la gente dice, no digas eso. No, sí, háblalo, sé sincero de lo que pasó. Pero también reconoce que no solamente permitió Dios que pasara eso, sino que hay cosas buenas en la vida que Dios permitió para contigo. Recuerdo mucho el día en que yo no quería saber nada de Dios y habían pasado muchas cosas, se habían juntado. Y recuerdo que yo estaba sentado a la mesa y no quería orar. Pero cuando uno se enoja con Dios, ni siquiera quiere darle gracias de nada. Y no quería orar, no quería decir nada. Y yo escuché a una mujer de Dios decir, Señor, te damos gracias por las cosas buenas y por las cosas malas que tú nos has dado. Y yo dije, pero ¿y cómo podemos dar gracias por las cosas malas? ¿Cómo podemos agradecer por las cosas difíciles, las cosas dolorosas de nuestra vida?
Y es que cuando tú tú todavía no has madurado en la vida, tú no puedes reconocer que aún esas cosas malas o difíciles y dolorosas, dice su palabra, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. ¿Usted cree eso? Amén. Entonces no se queje cuando pasa una situación así. Dele gracias a Dios, porque detrás de eso hay una bendición. Amén. La única manera para que José fuera a palacio era ir a la cárcel. No había otra forma. ¿Por qué? Porque en la cárcel, hermano, él se iba a encontrar con la persona que era cercana al rey. Un copero, el copero que terminó en la cárcel, era la persona que vivía con el rey. Él le probaba no solamente las copas de vino, porque siempre querían envenenarlo, sino probaba los alimentos. Él vivía cerca de él, era de su confianza. Y era la única persona que podía hablarle acerca de José. Pero en la cárcel era necesaria. Por eso, hermano, la pregunta que yo te hago esta mañana: ¿cuál es tu reacción frente a las circunstancias difíciles que estás atravesando? Y necesitamos madurar en este proceso. La palabra gratitud tiene que ver con estimar y valorar, con reconocer y apreciar beneficios recibidos, con corresponder una deuda moral. Solo pueden agradecer las personas que tienen memoria. Cada vez que pase algo en tu vida o en la iglesia, yo he escuchado personas que dicen: no, yo me voy a la iglesia por causa de tal pastora o de tal pastor, o yo me voy de la iglesia, pastor, porque usted me trató así o me disciplinó. Y yo antes no les podía decir, y ahora sí, el otro día le decía a una persona: tú me has contado las cosas que ha pasado mal en la iglesia, ¿puedes recordar algunas cosas buenas que te ha pasado? Y la persona se quedó en silencio. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, nuestro corazón reacciona así, porque somos seres humanos. Siempre que vas a quejarte de alguien, siempre que vas a hablar de alguien, pon en una balanza todo lo bueno que esa persona hizo. Sea tu papá, sea tu pastor, sea tu líder, sea quien sea. No conocemos la historia de la viuda. ¿Qué la llevó, hermanos, a esa viuda a echar todo lo que tenía, dice, en la caja de las ofrendas? Ahora, la pregunta es: ¿qué es una ofrenda? Yo quiero que usted sepa qué cosa es una ofrenda. Porque una ofrenda no solamente tiene que ver con dinero. Una ofrenda, hermano, tiene en el hebreo minja, tiene tres connotaciones fundamentales. ¿Qué es una ofrenda? La ofrenda tiene la connotación de ser un don, un presente, un regalo. Es algo que nosotros le entregamos a una persona para aplacar su enojo y su ira. Esta palabra de ofrenda habla de la ofrenda que mandó, el presente que mandó Jacob antes de encontrarse con Esaú. La Biblia dice que Jacob le había cobrado de mala forma la deuda, ¿no? La Biblia nos dice que Jacob le vendió su primogenitura que Esaú le vendió la primogenitura a Jacob, y Jacob no se lo iba a cobrar. Entonces la mamá le dice: no importa que la maldición caiga sobre mí, ve y dile a tu padre que tú eres Esaú y que te bendiga a ti. Y esa circunstancia él huye de su casa, porque Esaú había jurado matarlo a su hermano cuando su padre moría. Ellos se separan, él se va vestido, hermano, con su jean, su gorro y su polito, se va de su casa, nada tenía. Dice su mamá, le dio un perfume para que en el camino lo vendiera. La Biblia dice que le dio aceite. Imagínate, ¿para qué le va a dar aceite? No tenía una sartén donde va a preparar la comida. Lo que le dio realmente era un perfume. Las mujeres guardaban perfumes para su vejez. Y dice la palabra que cuando él tuvo un sueño y Dios habló con él en una piedra, y agarró el perfume, lo rompió y lo vació. Y le dio una ofrenda al Señor porque esa palabra que le había dado. Pasado el tiempo, Dios prospera a Jacob. Cuán poderosa es la bendición de un padre. Cuando vaya a la casa de su papá, de su mamá, independientemente de las cosas que haya pasado, lleve, hermano, una hoja escrita con las bendiciones del Deuteronomio 28 y de: papá, mamá, pon tu mano sobre mi cabeza y lee esto y bendíceme. Tal vez esa persona no sepa lo que está haciendo,
Pero la bendición que le dio el padre a Jacob, hermano, hizo que Jacob regresara a Esaú con un montón de cosas, de animales y prosperado. Labán, su suegro, quería engañarlo, pero no pudo hacerlo. Dios lo cuidó a él. Y dice la palabra que Jacob le envió un presente, una ofrenda a Esaú. Y esa connotación de esa palabra, ¿por qué? Porque dice para aplacar su enojo. Muchas veces nosotros vamos a tener que llevar ofrendas a Dios para aplacar el enojo de Dios por las cosas equivocadas que nosotros hicimos. Por eso, hermano, la ofrenda es poderosa. Porque cuando tú has hecho cosas equivocadas delante de Dios, una ofrenda puede aplacar el corazón de Dios. No porque a Dios le guste el dinero, sino porque, hermano, hoy vamos a ver que las ofrendas son de 4 tipos. Y tiene que ver mucho con nuestra relación con Dios. En segundo lugar, la ofrenda es un tributo. Diga conmigo, tributo. Es un tributo que se paga a un rey por reconocerlo como tal. Cuando tú ofrendas, tú estás diciendo, tú eres el Señor, tú eres el Rey. Cuando tú ofrendas, tú estás reconociendo a Dios. Por eso cuando la gente tiene sus ídolos y les prende velas y hace cosas, están reconociendo que esos ídolos son su Dios. Pero cuando tú haces una ofrenda, tú estás reconociendo a Dios como Señor. Es un tributo. Por eso la ofrenda está conectada profundamente a tu reconocimiento a Dios como el Dios verdadero. La ofrenda no es cualquier cosa. Es lo que tú estás, cuando tú ofrendas, estás reconociendo el señorío de Dios en tu vida. La manifestación de un Dios verdadero en tu vida. Y dice que este tributo que se paga a un rey es lo que le entregamos a Dios por reconocerlo como tal. En tercer lugar, la ofrenda tiene que ver con la palabra sacrificio. La palabra sacrificio es el esfuerzo por conseguir o merecer algo. Para beneficio personal o para el beneficio de otra persona. Fíjese qué tremendo, ¿no? Dice, hermano, que la ofrenda es el sinónimo de sacrificio. Dice, para conseguir o merecer algo a favor de nosotros o a favor de otras personas. ¿Qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? Fue un sacrificio, fue una ofrenda para conseguir, hermano, que nosotros fuéramos salvos. La mayor de las ofrendas fue Jesús en la cruz del Calvario. Fíjese, Jesús fue la ofrenda del Padre para salvarnos y rescatarnos de una muerte segura. Por eso, siempre yo quiero que usted aprenda y entienda que la ofrenda siempre es mayor que el diezmo. Porque el diezmo es algo, hermano, que nosotros está establecido en la palabra, que también se hace por gratitud, pero generalmente la ofrenda es algo que tiene que ver con un sacrificio mayor. Y Dios espera que nosotros, hermano, ofrezcamos 4 tipos de ofrendas. Diga conmigo, Dios espera nuestro tiempo. Dice la palabra que Dios espera que ofrezcamos nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo tiene que ver con servir al Señor en un grupo familiar. Saliendo este mes de septiembre hemos estado saliendo a predicar. Ya vamos, hermano, bueno, Lima debe ya cruzar la meta de los 5,000 la próxima semana. Huancayo estamos por 4,000 personas, un poquito más, ¿no? Y nuestro objetivo era 1,000 por cada red. Y ya vamos a cruzar los 5,000 esta semana que le toca a la red de niños. ¿Cuántos están contentos por eso? Por eso es importante que nosotros estamos ofreciendo nuestro tiempo. No todos, pero mucha gente ha sacado su tiempo para ofrecérselo a Dios. ¿Por qué? Porque es un sacrificio. Podemos estar en casa, podemos ir al cine, podemos hacer lo que sea. Ayer en la noche estaban muchos adolescentes aquí entregando su vida a Cristo. Nuestra ofrenda tiene que ser de nuestro talento. Cuando los muchachos están aquí ministrando al Señor, tocándole a Dios, honrando el nombre de Dios, están ofreciendo su talento, entregándole sus capacidades a Dios. La cuarta ofrenda tiene que ver con nuestro testimonio. El predicar el evangelio, el hablar con otras personas, es la ofrenda de nuestro testimonio. Nosotros le llamamos las 4 T's: tiempo, talento, testimonio y por último, diga conmigo, nuestros tesoros.
Diga fuerte, nuestro tesoro. El Señor, hermano, también espera que nosotros le ofrezcamos nuestros tesoros, las cosas que son valiosas para nosotros. Y volviendo a la ofrenda más grande, yo quiero compartir con ustedes cinco cosas cinco lecciones que nosotros vemos en esta ofrenda de la viuda. Diga conmigo, Dios mira. Diga fuerte, Dios mira. ¿Dónde ponemos nuestras ofrendas? Diga conmigo fuerte, Dios mira. ¿Dónde pones tu dinero? La Biblia dice que el Señor estaba observando y Él estaba en el templo. Los ricos y la viuda llevaron sus ofrendas. ¿A dónde llevaron sus ofrendas? Vamos, ¿a dónde llevaron sus ofrendas? Dígalo fuerte. ¿A dónde llevaron sus ofrendas? Diga conmigo, al templo. Diga conmigo, mis ofrendas tienen que ser llevadas al templo. Hermano, la viuda y los ricos llevaron a la casa de Dios sus ofrendas. Hermano, no podemos llevar nuestra adoración a cualquier lugar o dárselo a cualquier persona. Alguien me dijo, pastor, yo he juntado todos mis diezmos del año y he hecho chocolatada para los niños pobres. Y yo le dije, eso está bien y está mal. Está bien que pienses en los niños pobres, pero está mal que tú cojas de tus diezmos para juntarlos, para llevarlos a hacer una chocolatada. Usted me pondrá una cara, pero no, hermano. ¿Por qué le digo eso? Porque nuestros diezmos y las ofrendas que le pertenecen a Dios son expresiones de nuestra adoración. Amén. Diga conmigo, mis ofrendas son para adorar a Dios. Son para adorar a Dios. Ahora, ¿quién es tu Dios? Ese es el problema. Si tu Dios son los pobres, llévaselos a ellos. Jesús le dijo a Judas, decía, no, vengan ese perfume y dénselo a los pobres. Y Dios le dijo a Judas, el problema no es que tú querías dárselo a los pobres, el problema es que tú eres ladrón. Y lo que querías es robarte de lo que se vendía. ¿Por qué eres ladrón? Hermano, nosotros no tenemos que hacer mucho, tocar trompeta delante de nosotros de las cosas que hacemos por las personas. Un día una persona me escribe y yo no la había perdido el rastro y me dice, pastor, buenas noches. Y yo le dije, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿No se acuerda de mí? Le dije, no, realmente no te tengo, he perdido los datos de mi teléfono. Y me dijo, no, usted es la persona que me regaló una laptop. Me dijo así. Yo le comencé a nombrarlo. Fulana, no, me dice. Fulano, no. Sultano, no. Me dijo, ¿qué tantas laptops hay? Bueno, yo tengo como 7 laptops que he sembrado. No te puedo reconocer, le dije así, ¿no? Y ella me dijo, me dio su nombre y me dio risa, ¿no? Y entonces, y yo no le estoy diciendo a las personas que yo hago qué dejo de hacer. Porque, hermanos, la palabra de Dios dice que lo que haga nuestra mano derecha no sepa lo que hace nuestra mano izquierda. Está aquí, ¿no, hermano? Por eso yo quiero enseñar esta mañana que dice el Señor está mirando dónde pones tus ofrendas. Jesús estaba sentado en el templo viendo dónde la gente estaba llevando sus ofrendas. ¿Dónde gastas tu dinero? ¿Te molesta o te ofende, hermano, traer tus diezmos a la casa de Dios, hacer una ofrenda al Señor? Yo conozco una persona que un día estamos conversando y me dice, pastor, yo no puedo diezmar porque no me alcanza. Y le dije, ¿y cuánto pagas de cable? Creo que 200 soles pagaba de cable. Y yo le dije, ¿sabes que cuando tú pagas cable, tú metes a Satanás en tu casa? Mira, tú pagas 200 soles de cable, entre cable e internet, que sí. Y tú no puedes dar tus diezmos. Tú estás diciendo, yo puedo gastar mi dinero en cable, pero no lo puedo llevar al Señor. La Biblia dice, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si para ti más importante es la distracción o ¿cómo le llaman esto? Los medios de comunicación hay una palabra que se me fue. No son las redes sociales, sino que ellos te distraen,
te entretienen, es la palabra. ¿Dónde gastas tu dinero? ¿En el entretenimiento? Una persona, hermano, puede gastar en entretenimiento más que en las cosas del Señor. Yo siempre le digo a los líderes, ¿no? Déjame ver tu celular y ahora déjame ver tu Biblia. Tiene un Nuevo Testamento y un celular de 5,000 soles. Nunca se compraron una Biblia de estudio, pero pueden invertir en su celular más de 1,000 soles. Se quedaron en silencio. Dile a la persona que está a tu lado, creo que te están hablando, Inés. Y hermano, ¿por qué le digo esto? Porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Yo te pregunto, ¿tienes una Biblia de estudio? No, pastor, es caro, dice, ¿no? Pero cuando le dicen 1,500, 2,000 por un celular, no dicen que es caro. Hasta ahora fiados se lo sacan. Por eso la pregunta es, dice la palabra que Dios vio a la viuda y dice Dios vio dónde daban sus ofrendas. ¿Dónde estás gastando tu dinero? Muchas personas, hermano, están gastando su dinero en lugares que les hacen daño. Yo he escuchado personas que dicen, te van a pedir el diezmo en la iglesia, y ellos gastan un fin de semana en una discoteca más de 100 soles. 100 soles es lo mínimo que uno puede gastar. Quienes hemos vivido una vida nocturna, sabíamos que con eso no te alcanza, ¿no? En el tiempo pasado, hermano. Entonces, cuando vienes al Señor, ellos comienzan a juzgar dónde tú pones tu dinero. Gastaban en mujeres de la calle, en alcohol, en cigarrillos, en vicios. La gente que tiene su Xbox, su PSD, ¿no? ¿Sabe cuánto cuesta un juego de esos? No, pero que yo lo compro pirata, no importa. ¿Cuánto la gente gasta? Y cuando viene a los caminos del Señor, hermano, le afecta, le choca, le duele. Dile que está a tu lado, espero que no seas así. Dice la palabra que Dios mira dónde ponen sus ofrendas. En segundo lugar, hermano, Dios ve quién está dándole a Él. La palabra dice, Dios distingue en quién le da. No solamente Él mira, hermano, dónde tú lo traes, sino Él mira, Él ve quién le da. Dice la palabra, Él vio a los ricos y vio a la viuda. Jesús vio a los ricos que echaban grandes cantidades. Y dice, Dios vio a la viuda y reconoció que la viuda, hermano, dio, dice, todo lo que tenía para su sustento. Y uno dice, no, yo me pregunté, yo dije, no. Vamos a la palabra de Dios, dice la palabra. En la Reina Valera, en el versículo 4, léalo conmigo, capítulo 21. ¿Lo tiene? La Reina Valera, vamos a leer a la voz de 3, ¿está bien? A la 1, a las 2 y a las 3. Dice, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento. Y a lo fuerte, todo el sustento que tenía. Y la traducción viviente dice, porque ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Diga conmigo, todo lo que tenía. Ahora, si yo hubiera sido Jesús, hermano, y yo hubiera sabido que era todo lo que tenía, yo me hubiera acercado a la viejita y le hubiera dicho, por favor, no lo eches. Ve y compra tus panes. Yo me pregunto, si Jesús sabía que eso era todo lo que tenía, ¿por qué no la detuvo? Dale un codazo a la persona que está a tu lado y dile, ¿por qué Dios no detuvo a esa mujer?
Diga conmigo, ¿por qué no le tuvo pena? ¿Por qué no tuvo pena de la mujer? Y le dijo, no, detente, compra tus panes y... Hermano, el problema de muchos de nosotros somos almáticos. Y el almático se dirige por lo que siente, por lo que mira, por lo que los demás dicen y por lo que cree. Pero el hombre de Dios y la mujer de Dios tienen que caminar por la palabra de Dios. Yo dije, tienes que caminar por la palabra de Dios. ¿Por qué no la detuvo, hermano? ¿Por qué no le dijo, pobrecita? Dice la palabra y echó 40 céntimos, 2 moneditas de 20 céntimos para comprar su pan. Porque, hermano, Dios está consciente de su palabra. Dios no la detuvo porque Dios está consciente de su palabra y sabe lo que significa el poder de la cosecha. Dios es recíproco. Levanta tu mano derecha y di conmigo, porque Dios es recíproco. Ahora, ellos tenían un tremendo templo. ¿Qué diferencia iban a hacer los 40 céntimos de todas las ofrendas? ¿Qué diferencia iban a hacer los 40 céntimos? Pero ¿por qué no la detuvo? Porque dijo, bueno, si no hace diferencia, entonces no lo des. Compra tus panes. El problema, hermano, nuestro, como le decía, es que en nuestra alma podemos decir nosotros, es que yo soy más bueno que Dios. Dile a la persona que está a tu lado, mírale a la persona y dile, tú no puedes ser más bueno que Dios. La gente dice, yo he escuchado a las personas, pastor, que a mí me dé esa enfermedad, que mi hija no lleve esa enfermedad. Que a mí me dé esa situación, que mi familia no pase por esa situación. Yo quiero cargar con el juicio, con la palabra, o con lo que esté pasando. Y Dios, hermano, muchas veces se lo ha permitido a las personas, pero eso no es sabiduría. Porque muchas veces nosotros en nuestra alma, en nuestra humanidad, queremos hacer cosas porque creemos que somos más buenos que Dios. Dios pudo haber detenido a esa mujer, le había dicho, compra tus pancitos, esto no va a afectar. Esto no va a cambiar nada respecto a lo que le demos al Señor. Pero Dios lo que quería, hermano, era bendecir a esa mujer. Amén. Porque, diga conmigo, porque Dios es recíproco. ¿Qué cosa le digo la mujer a Dios? ¿Qué le dio Dios, esa mujer a Dios, la viuda? ¿Qué le dio la viuda a Dios? Dígalo conmigo, le dio a Dios todo lo que tenía. Y si le dio a Dios todo lo que tenía, ¿qué tenía que hacer? Como Él es recíproco, ¿qué le tiene que dar Dios de vuelta? ¿Qué le tiene que dar Dios de vuelta? ¿Sabe cuánto es todo lo que tiene Dios? ¿Sabe lo que significa todo de Dios? Sanidad, liberación, prosperidad, bendición. Yo le aseguro que esa viuda nunca más volvió a ser una viuda pobre. Ahora, por eso es más importante, hermano, que nosotros, cuando nosotros ofrendamos en medio de nuestra necesidad. Porque le estamos dando algo que realmente lo necesitamos. No solamente a Dios, sino también es válido cuando nosotros lo hacemos con las personas. Dice la palabra, en tercer lugar, Dios ve cómo le damos a Él. Diga conmigo, Dios ve cómo yo le doy a Él. ¿Cómo le estoy dando a Dios? Mi tiempo. ¿Cómo le estoy dando mi talento? ¿Cómo le estoy dando mi tesoro? ¿Cómo le estoy dando? ¿Cómo? Y yo le dije, Dios ve y Dios mira cómo, ¿dónde das? Dios mira quién está dando. Y Dios mira cómo le estás dando. La pregunta es, ¿cómo le das? Dile a la persona de tu lado, ¿cómo le das? ¿Cómo le das? ¿Cómo le estaban dando los ricos? Diga conmigo, la sobra.
¿A cuántos de ustedes les gusta la sobra? Levante su mano. Dile al que está a tu lado, si a ti no te gusta la sobra. Dile, si a ti no te gusta la sobra, a Dios tampoco le gusta la sobra. Yo le voy a decir una cosa, hermano, cuando usted me diga, pastor, cuando tenga tiempo voy a hacerlo, yo no me conteste así porque yo le voy a llamar la atención. Cuando me sobre mi tiempo, yo le voy a dar esto a Dios. Mucha gente hace eso y no se da cuenta. Primero atiendo mi perro, mi gato, mi cuy, y cuando me sobre tiempo, se lo voy a dar. Por eso cuando hablo de la ofrenda más grande, tiene que ver con el dónde, con el cómo. ¿Cómo estás dando tu vida? Los ricos dieron lo que les sobraba. ¿Cuáles son las obras que le damos a Dios? Nadie, hermano, en su sano juicio recibiría una sobra. Dios tampoco. Yo recuerdo mucho una anécdota. A mí las personas, a veces cuando predicamos la palabra, me dicen, sí, está bien, yo creo en Dios todo, pero cuando sea mayor de edad, cuando ya haya disfrutado de la vida, le voy a dar a Dios mi tiempo. Y yo le doy gracias a Dios por los jóvenes de esta iglesia, gente que vino adolescente. Hay una muchacha de 18 años que dice, yo quiero servir a Dios. Que era chiquita, aquí creció. Hoy está tomando la decisión de servir a Dios. Nancy vino a los 15 años, Chris a los 15 años también creo que estuvo acá. Y toda su vida, hermano, y puede que no tengan un gran testimonio. No, Nancy no tiene un gran testimonio. No. Yo me fui a las discotecas, me perdí, tuve 5 maridos, el que ahora tiene... No, él dice testimonio. ¿Me entiendes? Y la gente puede creer que no tiene un gran testimonio. No, su testimonio es haber soportado la presión. No, porque hermano, fácil es perderse. ¿Me entiendes? Uno va y se pierde y ya está. Otra cosa es resistir la presión. Está aquí, ¿no? Amén. Y recuerdo mucho esa anécdota de 2 amigas. Una muchacha cristiana le decía a la otra, ven a la casa de Dios, busca al Señor, hijo, cuando sea vieja, cuando haya disfrutado, cuando haya gozado. Como acá dicen, no, nadie te quita lo bailado y lo gozado, lo tomado, dicen, ¿no? Los santiagueros. En serio, hermano, me han dicho varias veces. Que nadie te quita eso. Y dice, llegó el día del cumpleaños de la muchacha que no era cristiana, y la chica cristiana le envió un regalo. No fue a su fiesta, le envió un regalo. Y al día siguiente le pregunta, ¿qué tal tu cumpleaños? Y ella le dice, estuvo todo bonito, pero ¿saben? Alguien me jugó una broma muy de mal gusto. ¿Qué pasó? Le dice. Me llevaron una caja con rosas. Y yo cuando la vi, todas las rosas estaban marchitadas y viejas, y habían hasta cucarachas y gusanos dentro de esas rosas. ¿Quién habrá sido la sinvergüenza que me ha mandado? Y ni siquiera ha puesto su nombre. Y ella dijo, yo te he mandado esas rosas. Tú siendo cristiana, ¿cómo es posible que tú me mandes esas rosas? Y hizo todo no sé cómo son las hermanas. Y él dijo, sí, porque es lo mismo que tú le estás queriendo dar a Dios. Cuando tú estés marchito, cuando tu vida no tenga valor, cuando estés cansado, cuando estés achacoso, cuando te duela todo. ¿Te has visto personas que les duele el pelo, les duele su correa, les duele su zapato? Son hipocondriacos. Mira que está a tu lado. ¿Qué te duele? Para que te sangre la puta. Cuando ya no puedas, hermano, vas a venir en los caminos del Señor. Le vas a dar las obras de tu vida, las obras de tu tiempo. ¿Cómo le damos a Señor? Dale lo mejor. Yo siempre he tenido una batalla en la iglesia. Siempre hay personas. Recuerdo muy bien el día en que le dije, hermanos, vamos a comprar para los niños de la escuela dominical, vamos a comprar sus sillas bonitas y qué sé yo, y sacamos un presupuesto. Y una hermana me dijo, pero ¿para qué, pastor, vamos a gastar tanta plata?
traigamos dos tablas, le pongamos 3 ladrillos al costado y ahí que se siente. Y así me dieron. O cuando vamos a comprar un instrumento musical, me dijeron, ¿por qué no compramos de segunda? Y hermano, ¿sabe qué cosa? Yo he estado en el mundo. A mí me gustaba la música rock. Uno de los guitarristas más impresionantes que ha habido en el mundo se llama Carlos Santana. Hasta ahora está vivo. Los que saben de música saben de qué estoy hablando. Sus guitarras no bajan, hermano, de $5,000, $30,000, $25,000 las guitarras que él maneja. Una sola guitarra. Y ¿sabe qué cosa? Carlos Santana tiene un pacto con el diablo. Y él adora a Satanás. Y bajo ese criterio, él le ofrece a Satanás su música. Y la pregunta que nosotros hacemos, ¿quién es más grande, Satanás o al Dios a Jehová de los ejércitos que serve? No, le pregunto, ¿quién es más grande, Satanás o Jehová de los ejércitos? ¿De verdad, hermano? Entonces, ¿por qué le das las obras? ¿Por qué das las obras de tu tiempo? ¿Por qué das las obras de tu vida? Lo que me sobra, si es que me sobra, voy a llevar el diezmo. Porque, hermano, nuestras acciones son más fuertes que nuestras palabras siempre. Y Dios lo sabe. Y Él no te ama. Mire, algo que me llama mucho la atención es que Él no te dijo, Elías, yo te amo profundamente y yo daría mi vida por ti, pero sabes que cuando mueras te vas a ir al infierno. Es que yo no quiero ir a la cruz del Calvario. Yo quiero tener mi familia, yo quiero estar con mis amigos, pero recuerda que yo te quiero un montón. Esos, hermanos, son palabras, no sirven para nada. Los hechos son una realidad. Las acciones son verdad. Y cuando realmente decimos nosotros le amamos, entonces de verdad, perdóname lo que voy a decir, pero esto es una verdad. La gente que ama a Dios termina sirviéndolo. Aunque no me digan, hermano, eso es la verdad. La gente que ama a Dios termina sirviéndole, entregándole su vida, entregando, hermano, sus sueños, entregando a Dios todo aquello que puede parecer, hermano, grande en este mundo. Así se termina, no hay otra forma, no hay otra manera. El que ama a Dios termina rindiéndose. Es como una persona, ¿no? Ama a las parejas que se aman y todo el mundo se opone, los papás se oponen. ¿Qué hacen? Se escapan, así Isabelita se fue. Ella sabe cómo es el asunto. Todos están en contra y ella agarró su mochila como el chavo y se fue de la vecina. Con el papá y Yelina. Por eso Yelina es así. ¿Verdad, hermano? O sea, tú llegas a amar a una persona y te vas con esa persona. No te importa el futuro. No. Estaba escuchando a una psicóloga, dice, cuando una persona se enamora, tenemos el cerebro, la parte prefrontal, donde nosotros pensamos las cosas, hermano. Pero cuando tú te enamoras, no razonas. Por eso te vuelves sordo, ciego, mudo. No te importa nada. Tú le dices a esa persona, peor lo hace. ¿Le ha pasado a ustedes? Ustedes son ángeles, hermano, los seres humanos no pasan. En serio, tú pierdes la noción de lo que estás haciendo. Y eso pasa con Dios. La gente te puede decir lo que sea, pero tú terminas, hermano, sirviendo al Señor. La pregunta es, ¿cómo le estás dando al Señor? La mujer, la viuda, estaba tan agradecida con Dios. Y que echó todo lo que tenía. No, su ofrenda no iba a hacer ninguna diferencia. No iba a cambiar absolutamente nada, económicamente, hermano. Pero a Dios no le importa eso, le importó la actitud de esa persona. En cuarto lugar, Dios ve cuánto le damos. No solamente cómo lo hacemos, sino cuánto lo hacemos. Por eso no le crea a la gente, dice, no, Dios no ve cuánto le hacemos. Sí, ahora, eso tiene que ver, hermano, que Dios no mide nuestras ofrendas en cuanto a la cantidad, sino en la proporción que le entregamos. Las 2 blancas de esa mujer era todo lo que tenían.
Y aunque los ricos llevaban y echaban, hermano, dice, sus monedas en caja, Dios dijo, esta mujer dio más. Por eso no importa cuánto sea lo que tú tengas que entregar al Señor, siempre llévaselo. Porque eso está conectado a tu corazón, a tu vida personal. La viuda dio 2 blancas, 2 monedas de muy escaso valor. ¿Y cuánta gente, hermano? Por eso Dios le dice a Caín, ¿no? Dios le dice, el pecado está a las puertas, pero tú puedes dominarlo, tú puedes gobernarlo, tú puedes vencerlo. Y Dios miró la ofrenda de Caín. Y Dios vio, hermano, por eso Dios vio, ¿qué le das? ¿Cuánto le das? Y la ofrenda no eran hortalizas, la ofrenda era un cordero. Y él puede haberlo hecho. ¿Cuántos de nosotros, fíjense lo que pasó con Ananías y Zafira? Y eso, yo por eso le voy a advertir, hermano, si usted quiere provisión, siempre la bendición de Dios sea correcto con el Señor. Si usted sabe que 20 soles no son sus días, no le ponga dinero. Ponga una ofrenda. De lo correcto, de lo justo, de lo que a Dios le pertenece. Eso lo va a bendecir a usted, a su vida personal. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 6. Vaya conmigo este pasaje de la palabra. Segunda de Corintios 9, 6. Dice la palabra del Señor. Miren de la Biblia de las Américas, la Biblia latinoamericana, perdón, dice la palabra, segunda de Corintios capítulo 9, versículo 6, miren, el que siembra con mezquindad cosechará. Y el que siembra sin calcular cosechará también fuera de todo cálculo. Cada uno dé según lo que decidió personalmente, no de mala gana o a la fuerza, pues Dios ama al que da con corazón alegre. Y poderoso es Dios para bendecirles de 1000 maneras, de modo que nunca les falte nada y puedan al mismo tiempo cooperar con toda obra buena. La traducción viviente dice, recuerden lo siguiente: el agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra que compartir con otros. Hermano, dice el Señor, habló con los discípulos, estaba sentado y le dijo, estos ricos dieron de lo que les sobraba y dieron mucho, pero esta mujer dio 2 blanquitas, 20 céntimos. No porque, hermano, era mezquina, sino porque dice que esa era todo lo que tenía. Por eso, esta mañana yo te invito a que puedas entender en tu corazón que hay un principio fundamental. Dios pudo haberle dicho a la mujer, no des, tenlo para ti. Pero Dios sabía que cuando la mujer estaba haciendo eso, ella estaba, hermano, desatando una puerta en los cielos para recibir de parte de Dios. Yo recuerdo muy bien como mi madre tenía un restaurante y me llamó mucho la atención a mí que el pastor de mi mamá tenía una iglesia pentecostal y él siempre venía a la casa y mi mamá le sacaba, ¿no?, arroz, azúcar y canastas de verduras y trucha y queso y se llevaba al pastor. Y yo le confieso, hermano, al principio de chiquito decía, ¿por qué le tiene que dar a ese señor? Yo era católico, con mis hermanos nos íbamos a la iglesia católica, mi papá nos había puesto ahí, mi mamá iba a la iglesia cristiana y nos enojábamos. Pero hoy me doy cuenta, hermanos, que mi madre estaba sembrando para mi propio ministerio. Amén. Gloria a Dios. Y aunque Dios usa muchas veces a los cuervos, cuando la Biblia habla de cuervos, no solamente habla de esos animales, sino los cuervos son
gente que no está dentro de la iglesia del Señor. Yo recuerdo mucho que cuando comencé a servir a Dios, renuncié a mi trabajo porque ya tenía un grupo regular de personas, y en el trabajo se enteraron que yo hacía cultos y qué sé yo, y me castigaron, no me dejaban salir los días de culto, no sé cómo se enteraron, y me están haciendo la vida de cuadrito, y yo decidí renunciar. Le dije: Señor, te voy a probar 6 meses. Si tú en 6 meses tú me bendices a mí, yo voy a seguir en el ministerio y yo no voy a volver a mi trabajo. Y recuerdo que yo salía a la calle y gente, hermano, que no era cristiana, ponían o un cheque y el dinero que yo le había pedido para pagar el arriendo del local donde nosotros estábamos. No le pedí para mí. Le dije: Señor, solamente dame para la iglesia, para los gastos de la iglesia, porque no quiero recoger ofrendas. Además, ¿qué van a pensar las personas? Yo soy profesional, que yo quiero aprovecharme de la gente, y usted sabe cómo hablan las personas. Y durante 6 meses vi a Dios obrando en mi ministerio, en mi vida personal. Y esos cuervos Dios envió. Literalmente cada fin de mes vi a Dios. Y Dios me probó a mí que Él podía sostener. Por eso yo le digo a usted, cada vez que yo viajo a los Estados Unidos, quiero que usted sepa, ni uno de los pasajes, aquí está la ministra, ni uno de los pasajes me ha pagado la iglesia. Ni uno de los pasajes. Ni a mí, ni a mi esposa, ni a mis hijas. ¿Por qué, pastor? Porque pues muchas veces no alcanza. El año pasado, este año, felicitamos 25 personas que habían formalmente diezmado todo el año. 25 personas. En la iglesia somos más de 200 personas. Y yo no lo estoy ni señalando ni condenando, pero mucha gente ha abandonado su responsabilidad. Por eso hoy vamos a tener un congreso. Ya hemos sobrepasado los 30,000 soles de gastos. Los 100 soles de ofrenda que hoy se supone que debemos levantar no haría ninguna diferencia. Pero ¿sabe qué cosa? 3 pescados y 2 panes y 3 peces siempre van a hacer la diferencia. Porque cuando eso lo presentamos a Dios, Dios puede traer multiplicación sobrenatural. Yo dije: Dios puede traer multiplicación sobrenatural. Por eso no te quedes, no retengas tus 2 monedas. Pastor, estamos en una recesión, estamos pasando un momento crítico, yo lo sé. La cosa se ha puesto fea. Por eso es que Dios ahora está poniendo a esta ancianita como un ejemplo. ¿Por qué? Porque esta ancianita, hermano, no tenía nada. Dice, lo que tenía lo entregó. Y como le decía, Dios en ese proceso estaba trabajando con el corazón, no solamente de esa viuda, sino con el corazón de todos los discípulos. Y por último, diga conmigo: Dios mira. Diga fuerte: Dios mira el por qué le damos nuestras ofrendas. Yo le dije: Dios mira dónde lo damos. Yo le dije: Dios mira quién es el que está dando. Dios mira cómo le estamos dando. En cuarto lugar, Dios mira cuánto le estamos dando. Y Dios mira el por qué le damos. ¿Por qué traemos nuestras ofrendas a la casa del Señor? Hermano, yo quiero decirle una cosa. Nosotros no podemos comprar un milagro de Dios. Nosotros no podemos comprar la salvación. Yo siempre he dicho a las personas que Dios te regala la salvación, porque tú no la puedes comprar, es demasiado cara. La salvación es gratis, pastor. Sí, es gratis, tiene que ser así, porque tú no puedes comprar eso, es demasiado caro. ¿Cuánto crees que vale la sangre de Jesús? ¿Cuánto pagarías por eso? Porque Él murió en la cruz del Calvario para salvarte a ti y a mí. Es demasiado alto el precio que pagó. Y no podemos comprar un milagro. Hay sanidades que no se pueden comprar. Hermano, por más dinero que uno pueda hacer, hay gente que se ha salvado, ni todo el dinero lo iban a salvar, ni todos los médicos que lo estaban atendiendo. En Lima he visto casos bien terribles. Y esa persona nunca podría haber pagado ese milagro de parte de Dios. Nosotros ofrendamos porque no compramos ni la salvación, ni la sanidad,
y la paz que tenemos. ¿Cuánto crees que vale la paz que tienes? ¿Cuánto vale una sesión en el psicólogo? 60 y 80. Basta con una sesión para que una persona tenga paz. ¿Cuántos tienen paz aquí, hermano? ¿Cuánto pagaste por eso? No me contestes. Y comienzas a escuchar una música y comienzas a llorar. Y hermano, a desahogarte de las cosas que están dentro de tu corazón. Y lloras y quebrantas tu corazón. Y le dices, Señor, ayúdame. Pasa media hora, una hora. Y la paz de Dios viene sobre ti. ¿Sabes? Que Él te prometió paz. Y siempre le voy a recordar esto. La paz que Él nos promete no es una paz donde hay ausencia de problemas. La paz que Él te promete es la paz de los amigos de Daniel. Que ellos, hermano, dijeron, no vamos a adorar la imagen, no vamos a adorar el ídolo de Nabucodonosor. Entonces te vas a ir al horno de fuego y te vamos a matar. Está bien. Mi Dios me librará. Y si no me libra, igual. Dice la palabra que el malvado rey calentó 7 veces más fuerte, hermano, el horno. Y mandó a unos soldados a echarle. ¿Qué pasó con esos soldados? Se murieron cuando los estaban echando. Y a ellos no les pasó nada. Y estaban caminando, hermano, entre las brasas. Y había uno con rostro de Dios, dice. Y estaban en paz en medio del fuego. Sí, Señor. Dile al que está a tu lado, la paz que te ofrece Dios es que puedas caminar en medio del fuego, sabiendo que Dios está contigo. Esa es la única paz. No creas que hay ausencia de problemas, que todo te va a ir bien, que nada va a haber problemas, que no va a haber situaciones, sí van a haber. Pero Él dice, yo estaré contigo ahí. La paz que Él te ofrece es la paz de Daniel. Lo tiraron al foso de los leones. Y Él comenzó a jugar con los gatos. Usted sabe que los gatos son bien juguetones. Y dice la palabra que cuando sus enemigos, hermano, fueron echados a ese lugar, antes que cayeran al piso, se los estaban comiendo. Dios mira por qué le damos. No puedes dar al Señor tus ofrendas para llenarte de orgullo. Y por último, no puedes dar al Señor con el afán de querer controlar lo que estás dando. Hay personas que, un día recuerdo que al principio del ministerio, una persona me dice, pastor, he dado mi ofrenda y yo quiero que me presten el multimedia para las clases de mi hija. Y yo le dije, las cosas de la iglesia no son para que, porque tú das usted no está pagando una membresía en la iglesia cuando das su dinero. Está aquí, ¿no, hermano? Entonces, como me estoy diezmando, me tiene que prestar el multimedia para dar mi clase. Como estoy diezmando, me tiene que prestar el equipo de sonido. No, hermano, esto es separado para Dios. Y nosotros tenemos que guardar esas cosas separadas para el Señor. No podemos querer controlar las cosas que nosotros damos. Hay gente que siempre va a hablar mal de la iglesia. Yo sé, no puedo tapar el sol con un dedo de personas que han hecho mal uso. Han dicho, pastor, yo he ido a la iglesia y esas personas, pastora, recogí todas las ofrendas, las metí en un costal y se iba a su casa. No sé. Pero en esta iglesia hay un tesorero, hay un contador, no sé, de todas las iglesias que hay en Huancayo, creo que somos una de las pocas que rendimos cuentas a SUNAT. Estamos formalmente nosotros inscritos. Y esta mañana yo quiero decirle, ¿dónde das? ¿Cómo das? ¿Con qué corazón estás dando? Tienes que tener cuidado en tu corazón. Esta mañana, querido hermano, se acerca nuestro congreso. Y quiero que ponga el hombro. Y esa palabra es para los hijos de esta casa. Amén. Aunque sean 3 aquí. Esta palabra es para los hijos de esta casa. Amén. Así que yo quiero pedirte que te pongas en el hombro nuestro trabajo, nuestra responsabilidad como iglesia. Hoy somos menos. Antes de la pandemia éramos muchos más. Y yo recuerdo que mucha gente se fue. Hasta ahora hay deudas en la tesorería.
Pero yo siempre he creído al Señor y Él dice su palabra: el que en mí cree no será avergonzado. Yo quiero orar por ti esta mañana. Ponte de pie. Que pueda darte la fe suficiente para que ames a Dios. No para que le entregues las obras, ni de tu vida, ni de tu tiempo, ni de tus talentos, ni de tus tesoros. Oro al cielo para que Dios te dé la fe suficiente para que le puedas dar lo mejor al Señor. Y declaro que esta mañana el Señor va a visitar tu vida, te va a bendecir. Por tu fe, por tu actitud, por el entender la palabra del Señor. Rompo sobre ti toda miseria, escasez, necesidad, enfermedad, muerte y destrucción sobre tu casa. Y declaro que la bendición y el cuidado, la protección, la provisión de Dios viene sobre tu vida en el nombre de Jesús.